Recuerden que ya está disponible la parte 1 y 2. El día de hoy vamos a continuar con la parte número 3. Continuamos. Aquí ya he terminado, vamos a tejer 1, 2, 3 cadenas, giro y vamos a volver a tejer como lo estamos haciendo todo el mismo proceso. Ok, vamos a continuar. Una cadena, ya sabemos, acá también continuamos y hacemos el mismo proceso. Esto no va a cambiar. Nos vamos a ir hasta donde está. Nos vamos a tejer toda esta parte, todo lo de aquí, nos vamos por acá, por acá, por acá, hasta llegar a donde está la sisa. ¿Sí? Si se fijan es poquito. Miren, ahí está la sisa. Entonces voy a tejer este espacio hasta llegar aquí. Ya he llegado aquí a esta parte y luego vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasarnos este espacio sin tejer. Ah, pero hay que quitarle esta cadenita. Esta cadenita no se la vamos a hacer. Pasamos hasta acá. Esos dos motivos. Miren. Entonces, si se dan cuenta, ya no ocupamos los marcadores. Si se dan cuenta, aquí se va a ir viendo la disminución, que tenemos que saltar estos dos. Continuamos, siempre nos tienen que quedar 3, 3 si estás tejiendo 7, 2 si tejiste 5 y 1 si tejiste 3. Vamos a continuar aquí, hacemos una cadena y vamos para acá. Y aquí hacemos la parte de los aumentos. ¿Qué les parece? Ok. Ahí está. Ya tejimos los aumentos. ¿Se fijan? Es repetitivo. Todo esto es repetitivo. ¿Cuántas vueltas lo vamos a hacer, amigas? Ahora sí. ¿Cuánto quieres de largo? Tú lo vas a medir y tú vas a decidir cuánto es el largo que necesitas. ¿Va? Ok, yo voy a continuar aquí. Solamente quiero mostrarles dónde va a estar la siguiente disminución. Vamos a pasar acá esta parte. A ver. Y aquí pasamos sin cadena. Aquí siempre se me olvida. Hasta que ya estoy por saltarlos, me acuerdo que no lleva cadena. Ahí está. Cadena y ahora sí. Continuamos. ¿Va? Miren. Entonces así me va a quedar debajo del brazo. Bueno, ya vieron. Yo voy a aventajar un poco, pero primero les voy a mostrar la estructura tejiendo una vuelta más. Quiero mostrarles, amigas y amigos, el avance que yo ya tengo. Vamos a trabajar. Ojo, porque esto es importante. Este detalle es muy importante. Vamos a trabajar de aquí hasta donde tú lo quieres de largo. Lo quieres hasta la cintura, hasta la cadera, hasta media pierna, donde tú lo prefieras, ¿sí? Lo puedes hacer como un abrigo, lo puedes hacer como una chaquetita así cortita hasta la cintura, o lo puedes hacer pues debajo de la cadera, a la mitad de la pierna. Tú lo decides. Una vez que ya tengas el largo, vamos a trabajar primero sobre el largo, ¿ok? Sobre el largo. Yo ya tengo el largo que quiero. Ahora vamos a empezar a trabajar de aquí a aquí. Voy a ir tejiendo en este espacio, llegando aquí, me detengo y voy a regresar. Es decir, ya no lo voy a tejer así como lo vengo tejiendo todo completo, sino que voy a trabajar la mitad hacia un lado y después voy a trabajar de la mitad hacia el otro lado. ¿Ok? Bueno, pues vamos a continuar. ¿Ya dejaste un me gusta? ¿Quieres prendas así bonitas, fáciles y en todas las tallas? No olvides por favor apoyarme con un me gusta. Muchas gracias a todas las amiguitas que sí atienden al llamado y dejan un like. Gracias, gracias de todo corazón. Vamos a continuar. Voy a continuar aquí entonces. Como les había comentado, vamos a hacer nuestra última parte, ¿va? Para ello tejemos 3 cadenas.
Y ahora yo voy a pasar estos 4 puntos hasta aquí, hasta este espacio, y en él empiezo a tejer 3 puntos altos. Ahora hago una cadena, me paso al siguiente espacio y tejo 3 puntos altos. Ahora nada más vamos a respetar cómo vamos a iniciar de aquí en adelante en cada vuelta. El resto lo vamos a seguir tejiendo igual. Así es que voy a completar la vuelta. Quiero mostrarles, ya estoy hasta aquí, hasta donde está la parte de la espalda, que son los aumentos. Yo voy a tejer esta cadena y le tejo un punto alto sobre la cadena. 1, 2, 3 cadenas y vamos a girar. Voy a pasar estos espacios y aquí voy a tejerle punto alto. 1, 2 y 3. Cadena y continúo tejiendo como corresponde. Entonces vamos a llegar a la parte de la espalda y regresamos, ¿sí? Entonces, como les había comentado, nada más vamos a tejer la mitad. Voy a completar toda mi vuelta. Aquí ya para finalizar voy a pasarme a donde tengo la tercera cadena y tejo un punto alto. 3 cadenas, voy a girar y pasamos estos 3 hasta acá. Ahí está. Y cadena. Y continuamos tejiendo como corresponde. Y seguimos. Aquí en esta parte sigue igual. Aquí no se ha modificado nada. Voy a llegar nuevamente hasta la parte de abajo por si alguna amiga tiene alguna duda, pero va a ser repetitivo hasta cerrar. Quiero mostrarles, una vez llegado al final, voy a pasar aquí. Vamos a tejer un punto alto, 1, 2, 3 cadenas y volvemos a regresar. Aquí pasamos estos 3 y tejemos 1, 2 y 3. Cadena y pasamos y repetimos el proceso. Y en esta parte de la espalda, amigas y amigos, miren ya cómo está quedando, ¿sí? Va a quedar así ya parejito. Y de este lado también me tiene que quedar así parejito, ¿va? Ok, yo voy a aventajar. Aquí en esta parte, por ejemplo, ustedes, amigas y amigos, pueden meter el otro color, irle combinando como lo hicimos aquí. Le pueden poner unas 3 franjas si ustedes lo deciden ahí en casita. Déjame tu comentario, tú cómo lo vas a hacer. Voy a aventajar un poquito y regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, el avance que yo ya tengo. Ahora me han quedado de aquí 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Vamos a cortar. Lo voy a dejar aquí pendiente por si no me saliera, para no desperdiciar el material. Ahorita en esta vuelta confirmamos si salió o no salió y ya le cortan. ¿Les parece? Ok. Vamos a girar a ver si me sale la idea que estoy pensando. Aquí hago mis 3 cadenas, ¿sí? Para seguir la secuencia. No lo corten todavía, ¿va? Hasta que yo avance y les diga sí. Ya pueden cortarlo para que no vayan a gastar material innecesario. Aquí voy a continuar tejiendo normal. Ya ven que estamos subiendo nada más con 3 cadenas, ¿verdad? Ok. Aquí paso 1, 2, 3 y luego saltamos que es la parte de la disminución y me voy hasta acá. 1, 2, 3. Una cadena. 1, 2, 3.
una cadena y vamos por el último. Y aquí, donde está esta primer cadena, tejo un punto alto. Ahí está, ¿sí? Entonces me tienen que quedar aquí 1, 2, 3, 1, 2 y 3. Ahora sí, si es como lo tenía pensado. Ahora yo ya puedo cortar. Podemos cortar este. Nos tienen que quedar aquí estos 3. Ahí está. ¿Ok? Bueno, ya lo tengo. Ahora, yo lo que voy a hacer es que voy a cortarle. Este lo voy a perder más tarde. Y me voy a traer el color en tinto. Lo vamos a empezar aquí. Cruzo la hebra, 1, 2 y 3. Paso, lo pueden seguir en un solo color. Ahí está. Y luego, pero tienen que contar la misma cantidad para empezar al cierre del costado, ¿eh? Eso sí lo tienen que hacer, porque si no, no les va a quedar. 1 y luego hago los 3. En esta parte sí es importante, amigas, que sigan el paso a paso para que les quede bien el cierre y completo, ¿ok? Ahí está, miren. Por eso les comentaba que el tutorial para adulto iba a ser diferente. Y finalizo aquí con un punto alto, una cadena, voy a soltar, aquí está. Y ahora me voy a pasar con el color verde, verde seco. Ya sabemos, ¿verdad? Aquí proceso igualito, 1, 2, 3 y luego me paso y tejemos 1, 2, 3, me paso del otro lado, 1, 2, 3 y un punto alto. Ahí está. Hago una cadena y cortamos. Y aquí así es como me va a quedar en esta parte. No sé si se alcanza a ver, pero ya me va a quedar así parejito. Sí, así parejito, todo parejito. Hasta aquí. Y lo mismo voy a hacer del otro lado. Aquí. Voy a tomar la hebra. Este me quedó poquito, lo voy a tener que pegar, pero ni modo. Paso. A ver aquí. Aquí, amigos, voy a tener que hablar un poquito más fuerte, ya que a veces ponen los vecinos música y no quiero que me vayan a castigar por copyright, ¿ok? Vamos a tejer aquí entonces estos 3, me voy a pasar y voy a continuar. Va a ser el mismo proceso, amigas, mismo proceso. Miren, pasamos acá y vamos a tejerle 3 en esta parte. A ver, voy a cerrar mi ventanita mejor, no vaya siendo, ¿verdad? Ahora sí, amigos, porque luego se ponen bien intensos, ¿verdad? Y ok, vamos a continuar. Se ponen bien intensos con lo del copyright, pero bueno, ahí está. Ahora pasamos este espacio y me paso hasta acá. Aquí tejemos estos 3 y luego una cadena y luego hacemos los otros 3. Va a quedar aquí medio curioso, pero va a quedar bonito, eso sí, muy bonito. Vamos a pasarnos aquí con una cadena
ahí en casita, amigas. No olviden dejar y compartir en sus redes sociales, ¿va? Apóyenme con eso. Recuerden que les dejo con amor cada prenda. Ahora sí, ahí está el punto. Aquí cortamos. Y si no puedes ayudarme a compartir, hermosa, entonces déjame un comentario. Eso también me va a ayudar mucho. Un comentario, un me gusta. Ya cambiamos de color. Y ahora nos vamos a regresar. 1, 2, 3. Ahí está. Vamos a hacer el cambio de color nuevamente. 1, 2, 3. Y ya nada más aquí, pues nos va a tocar tejer 2, ¿verdad? Aquí está el primero, cadena, y aquí está el segundo. Y aquí pues ya no hacemos cadena porque es la parte de la disminución. Aquí tejemos otros 2. Aquí está el primero, este es el segundo. Y hago una cadena y aquí colocamos, y aquí era sin cadena, y colocamos el punto alto, una cadena y nuestro último color. Aquí pasamos. Uno, 2, 3 y solamente tejemos 1, 2 y 3. Ahí está. Pasamos. Este proceso, amigas, ya se los había compartido, ¿saben dónde? En una blusa en color café. Ya oye, pero ya tiene años, amigas, que se los compartí. Ya ni se han de acordar, era una blusa color capuchino con cremita. Aquí tenemos una cadena y cortamos. Y les voy a mostrar. Y ahora sí, miren cómo ha quedado. Este pues lo voy a ir perdiendo, ¿verdad? Pero vamos para verlo completo, ¿les parece? Miren, amigas, ya cómo quedó. Vean qué diferente queda de un lado. Vean qué bonito se ve y vean qué diferente queda del otro lado. Yo lo que voy a hacer, ¿saben qué? Para ir adelantando y para que ahí en casita también lo puedan ver, yo voy a tejer esta parte. Bueno, ya la tejí, ¿verdad? Más bien, ya la tejí. Ok, ahora yo me voy a pasar a la parte de la manga. ¿Les gustaría? Y ya después vemos entre la mitad y la otra la diferencia, ¿les parece? Ok, vamos entonces por la parte de la manga. Bien bonita. De este lado van a hacer el mismo proceso, ¿va? Ok, entonces de todos modos voy a hacer solamente la primera vuelta por si alguna amiga en casita tuviera la duda. ¡Oh, es una belleza! Se le nota un poquito. Ay, pues ya ni hablar. Va a ser para mí, este me lo voy a quedar yo. Va a estar bien chulis, chulis, miren. Pues qué bellezas. Voy a continuar entonces.